Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar hoy aquí, ¿verdad? Reunidos en su nombre y en este lugar que está consagrado y está dedicado para venir a rendirle culto a Él, porque Él es digno de alabanza. Si acaso tienen calor de este lado, hermana, anoche nos robaron lo de aquel aire, entonces de este lado está más fresco, no funcionan estos dos aires. Antenoche nos robaron el del aire del cuartito también. Ya nos han robado 4 veces en un mes. Entonces necesitamos estar orando. Estamos tomando las medidas de precaución que se puede, pero realmente el que puede controlar todo es Dios. Entonces, por si les da calor, si están cómodos, pues así está bien, ¿verdad? Oremos por aquellos que están haciendo este daño, ¿verdad?, a la casa de Dios. Para nosotros son miles de pesos que hay que invertir para poder arreglar los aires. Para ellos son 20 pesos o 15 que les dan ahí por vender los tubos que se roban, ¿verdad? Pero pues Dios se los permitió que se los robaran. Yo creo que necesitamos orar por ellos. Así que oren por estos muchachos que se están robando, no solo en este lugar, sino en varias casas aquí en la colonia, en las noches, para que Dios toque sus vidas, los alcance, no para que mande fuego y los consuma, ¿verdad? Aunque dan ganas. Hablando de la carne de uno, ¿verdad? Pero ya primeramente Dios pasado mañana vendremos a reforzar toda la seguridad aquí enfrente con esa malla especial, redonda, esa que da vuelta. Pero pues sí, hay que orar también para que Dios nos suple y poder reparar los 3 aires que ya nos han robado. 2 veces y pues más los otros 2. ¿Sí? Así que pues bueno, a Dios la gloria porque Dios sabe, pero eso no nos va a detener ni quitar el gozo a nosotros, porque nosotros no dependemos de eso, hermano. Nuestro gozo, nuestra mirada está puesta en las cosas eternas, en lo que tiene que ver con Dios. Pero para esto, hermano, nuestra fe tiene que estar fortalecida, porque tal vez en nuestro razonamiento podamos pensar muchas cosas, sentir muchas cosas, pero todo nuestro reaccionar dependerá de en qué cantidad y calidad de fe estamos viviendo. Porque de eso depende mucho nuestro reaccionar. ¿Sí? Ahorita medita un poquito en cómo has reaccionado ante las adversidades que has vivido esta semana. ¿Sí? ¿Qué tanto te han golpeado? ¿Qué tanto han provocado en ti desánimo, tristeza, dolor? Qué sé yo, tantas emociones, ¿verdad? Y a veces eso viene, hermano, porque nuestra fe no es una fe sólida. Realmente decimos que tenemos fe, pero ¿fe para qué? ¿Fe en quién? Porque hay mucha gente que dice y piensa y tiene una filosofía de vida que gira o la basa en base a todo va a salir bien, todo va a estar bien. Y siempre van las cosas peor y todo va a salir bien. Sí, pero todo va a salir bien, ¿por qué? Pues que yo creo que todo va a salir bien, sí, pero yo creo, pero ¿por qué? Nada más porque yo creo, porque yo digo. ¿Cuál es el objeto de esa fe, de ese creer? ¿Tú crees, yo creo, en quién o en qué? ¿Sí? Algunos dicen, bueno, pues yo creo porque hoy salió en el periódico
mi horóscopo, bueno, ya no es en el periódico, ¿verdad? Ya sale en el Face, en el Twitter, ya te lo mandan por mensaje SMS y horóscopo al 50-50, no sé qué, y ahí te llega, ¿verdad? Y estamos confiando a veces más en cosas que no tienen ningún poder realmente y que pareciera más como cosas que son como a la suerte, cuando realmente, hermano, hay uno que tiene el control de todo y esa persona solamente es Dios, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Y antes de saber que ahorita en la mañana que llegamos, que antes se habían robado también a ese, porque ese fue anoche y aquel fue antenoche. Estaba aquí con los muchachos y les decía, pero pues Dios sabe, y que esto no venga a robarnos el gozo. Y pues hay que reconocer una cosa, con todo y todo, Dios les permitió a estos muchachos robarse eso. Porque sí o no. Pero ¿qué diríamos de nuestra carne? ¡Ay, diablo cochino! Los está utilizando esos hijos de Satanás para venir a robarnos la bendición y bla, bla, bla. ¿Qué acaso no fue el mismo Padre que autorizó al enemigo a tocar de manera muy dura la vida, la familia, las posesiones y hasta la salud de Job? Dios lo permitió. ¿O hemos de tomar solamente y recibir las cosas buenas de Dios y las cosas malas que nos acontecen, que Dios también permite, no las recibiremos también con gozo? Dijo el apóstol Pablo, me gozo en la aflicción. ¿Cuántos se acuerdan de aquella enseñanza? Pero para nosotros es muy complicado gozarnos en la aflicción, porque nuestro cuerpo nos dice, no, esto no está bien, tú debes de estar gozando, tú debes estar disfrutando, tú no debes de sufrir nada. Y pues sí, Dios es cierto que no quiere que suframos, ¿sí? Pero a veces Él permite cosas porque ese sufrimiento permitirá un beneficio mayor que el mismo sufrimiento. Es decir, el sufrimiento se va a quedar en nada, ni te vas a acordar cuando veas el beneficio de haber padecido ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, para esto, hermano, nuestra fe tiene que estar bien cimentada en una persona, que es el Señor Jesús. Por eso hoy vamos a iniciar. Ya hablamos tiempo atrás, hace algunas semanas, varios domingos, sobre regresar a las sendas antiguas, todo esto. Posterior y junto a esto, hablamos de la doctrina de la gracia, de ver qué es el pecado y ver qué es la gracia y todo eso. Pero hoy quiero comenzar, si Dios así lo permite, una serie que es la doctrina de la fe, hermanos. La doctrina de la fe. Y solo hay una manera de vivir para el cristiano, para el Hijo de Dios. Solo existe una sola manera: vivir por la fe. No hay de otra manera, no hay otra forma. Si no es por fe, no se puede. Imposible. Muchos se han acercado a Dios, le han buscado, pero no han logrado traspasar esa línea de poder enganchar su vida a Dios para permanecer constantemente en Él. Y ha sido porque vivir por la fe, hermano, ¿sí?, no es algo fácil, pero sí es algo posible, porque tenemos a nuestro ayudador, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para sostenernos, guiarnos en esto, ¿sí? Así que comenzaremos esta serie acerca de la doctrina de la fe, que es una serie de mensajes, ¿sí?, de enseñanzas, de predicaciones, confiando que Dios nos tenga bien ayudarnos y bendecirnos en este tiempo. Mira, Dios siempre extiende su mano para alcanzarnos. La mano de Dios siempre está extendida para alcanzar al necesitado. Y tenemos dos opciones, ¿sí?
Una es creer lo que Dios nos dice y recibir lo que tiene para nosotros, pero la otra es no creer en Dios. Y aquí hago una aclaración porque a veces confundimos. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque todo el mundo, usted puede preguntarle a toda la gente, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, Dios, Diosito, no, Dios. Pero ¿le crees? ¿Crees lo que Dios dice en su palabra? Pues hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces ya no le crees a Dios. ¿Sí? Porque creer que Dios existe, pues yo creo que hasta los ateos en lo más profundo de su alma hay testimonio de que Dios existe. Solamente que hay una rebeldía en contra de Dios. Y tenemos esas dos opciones, hermano. Ahí está la mano de Dios extendida para alcanzarnos, pero la decisión es, ¿le creemos o no le creemos? ¿Sí? Y en Lucas 10 hay una historia que quiero tomar como ejemplo para hacer esta aplicación. Lucas 19, del 1 al 10. Mexicanos al grito de guerra. Y arreglamos el ruidazo del abanico, del huracán. Lucas 19, del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Le voy a invitar que por reverencia a la palabra se ponga de pie. Historia muy conocida, muy conocida, pero muy rica en bendiciones y en tesoros de la palabra de Dios. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Te parece bien? Del 1 al verso 10. Yo leo el 1, ustedes 2 y nos juntamos todos en el 10. Dice la palabra: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, y dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cierra tus ojos así de pie. Padre, en este día nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, por el amor que tú derramas día a día en cada vida. Hoy te ruego, Padre, que tu palabra toque nuestras vidas, nuestros corazones, y que a mí me des, Señor, la sabiduría y me ayudes, Padre, a exponer, Señor, las ideas de tu palabra de manera clara, Señor, y de manera correcta, Padre. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Mira, para los judíos de aquella época, de la época del Señor Jesús, había pocos tipos de personas tan odiadas como los publicanos. ¿Quién recuerda quién era un publicano? ¿A qué se dedicaba? Era un hombre judío, ¿sí? O sea, era un hombre de esa misma nación,
que trabajaba para Roma, cobrándole los impuestos a los judíos y dárselos a los romanos. Pocos eran tan odiados por los israelitas, los judíos, como los publicanos. ¿Sí? Ahora, Zaqueo significa, fíjese, ahorita mi esposa daba unos significados ahí de nombre, y como a veces no coincide, ¿verdad? Pero Zaqueo significa puro. ¿Sí? Puro, de pureza. No creo que puro de eso que fuma, no. Qué ironía tan tremenda, hermano, que su nombre significara pureza, ¿sí? Alguien puro, pero su actuar realmente reflejaba todo lo contrario. Seguramente Zaqueo había sido completamente desechado por todos los judíos. ¿Sí? Incluso Zaqueo debió haber sido considerado impuro, religiosamente hablando. Salud. Y además, un traidor a la patria. Porque no solamente era un publicano. ¿Qué dice la palabra de Dios que era? Allí en el versículo 2. ¿Era qué? Pero antes de eso, jefe de publicanos. No nomás era un simple publicano. No. Era el que estaba a cargo. Sí. Y aparte era rico. Qué raro. ¿Sí? Usted sabe cómo se mueven estas cosas en otros países. Gracias a Dios aquí en México no. Pero todos, bueno, no todos, pero muchos de los que trabajan en el gobierno, en recaudación de impuestos, en algún puesto público, ¿sí? En otros países, lo aclaro. Estamos en México. Aquí en México no pasa eso. Pero muchos de esos que tienen a su alcance dinero y que cobran impuestos y que manejan por ahí, tienen algún tipo de autoridad con respaldo del gobierno y todo eso, ¿a poco no de repente dice uno, oye, pues se supone que gana tanta cantidad y ya tiene una casa de 4 millones de pesos? Y luego tiene otra que acaba de comprar por acá de 2 millones de pesos. Y anda en un Mercedes-Benz, ¿verdad? Mercedes-Benz ahí. Y puro traje acá y vacaciones que para Disneylandia y que para... Y dice uno, qué raro. ¿Verdad que sí? ¿Sucede eso? Aquí en México no. Ni en Hermosillo tampoco, ni en Sonora. Eso es lo bueno. ¿Sí? Ni con la policía. Pero, ¿qué sucede con los que están abajo, que son los que recaudan eso y todo eso? ¿A poco nada más lo que roban, ¿sí?, se queda con ellos? ¿Con quién se tienen que reportar? Ellos. ¿Con quién? Con el jefe. Exactamente. Eso no se inventó hace pocos años. Es la corrupción, hermanos. Pues bueno, Zaqueo era jefe de publicanos. Entonces, los publicanos hacían lo que tenían que hacer, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que él era jefe. Entonces, muy probablemente, aunque la palabra de Dios no lo dice, pero si vamos al sentido común, ¿cree usted que los publicanos no llegaban, esos publicanos que estaban debajo de Zaqueo, no llegaban con Zaqueo y le daban su parte de comisión, su rebanadita del pastel, ¿sí?, su impuesto para poder ser publicano, como pasa en otros países?
y en otras ciudades, donde para ser policía tienes que pagarle al jefe de la policía diario tanto. Para hacer cualquier puesto que tengas, tienes que reportarte con una cantidad, un porcentaje de lo que tú agarras. Lo bueno que aquí no pasa, ¿sí? ¿Qué tan odiado y qué tan odioso no sería Zaqueo? Que hasta su nombre se utiliza hasta el día de hoy. Cuando dicen, están saqueando esa tienda. ¿De dónde cree que viene la palabra saquear? De saqueo. ¿Y de dónde cree que se originó? De aquí, hermano. ¿Cómo sería que hasta la fecha se utiliza su nombre y es sinónimo de qué? De robo, de transar, de transear. ¡Qué tremendo este hombre! ¿Sí? Usted sabe, hermano, de lo que estoy hablando, cómo se mueve esto. Pues Zaqueo no era la excepción, y lo vamos a ver más adelante. Zaqueo, la Biblia no es el único publicano del que habla. También habla de otro. Pero ese otro publicano fue uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. El apóstol Mateo. Él era publicano. Él también le cobraba. Haga de cuenta que, pongámoslo como ejemplo, ¿verdad? En nuestros días. Él era aquí, ellos eran mexicanos, Zaqueo y Mateo, y trabajaban para un gobierno de otro país, el que usted guste. Y como ese país nos tenía dominados, a nosotros los mexicanos, o nos tiene dominados, pues ellos se encargaban de ir a su casa y decirle, a ver, cáigase con los impuestos porque se los voy a mandar al presidente de otro país. Mateo trabajaba en lo mismo, ¿sí? Nada más que la Biblia especifica que Zaqueo era jefe de publicanos y Mateo solamente era un publicano. Zaqueo no creo, ni Mateo creo que hayan sido bien recibidos en las casas de los judíos. ¿Sí? Yo creo que los únicos amigos que ellos tenían era ese círculo de personas con las que ellos mismos se juntaban a hacer las cosas que no debían. Por eso, hermanos, el pecado siempre nos va a llevar a juntarnos y hacernos amigos de otras personas que también están en pecado. ¿Sabe por qué? Porque si usted se junta con personas que no están en pecado, esas personas le van a decir, estás mal. Y dígame, ¿a quién le gusta que le digan que está mal en algo? ¿A quién le gusta? ¿Sí? A nadie nos gusta. A nadie nos gusta. Entonces, esta era lo que sucedía muy probablemente en la vida de Zaqueo. Pero Zaqueo, hermano, estaba buscando algo. Él ni las riquezas, ni el poder, porque tenía poder, era jefe de publicanos, habían llenado su vida. Había un vacío profundo en la vida de Zaqueo. Tal vez había probado todos los placeres de la vida, todos los placeres que el dinero puede dar. Y hay placeres que el dinero no da, pero el poder sí lo da. ¿Sí? Satanás le ofreció eso al Señor Jesucristo allá en el pináculo del templo. Le ofreció poder y le ofreció dinero, que son las dos cosas que todo hombre y mujer en la carne tiende a buscar: dinero o poder. Y Satanás, Zaqueo había buscado todo, había probado probablemente todo, hermanos, pero no había encontrado eso que tanto él buscaba. No sabía qué estaba buscando, pero de algo que estaba seguro, y es que él sabía que por alguna causa era de suma importancia que ese día que el Señor Jesús
iba a pasar ahí por Jericó, él tenía que ver a ese hombre. No lo conocía. Nunca había hablado con él. Pero yo creo que en su alma, sin que él lo pudiera entender aquí en su mente, él sentía esa necesidad. No sabía qué era, no sabía cómo llamarla, no sabía cómo explicarla, ni él mismo sabía cómo comprenderla. Pero él sabía que tenía una necesidad y que su necesidad era de ir a ver a ese hombre que iba a pasar ese día. Y ese hombre se llamaba y se llama Jesús. Y sin saberlo, Zaqueo, mucho antes de que pusiera su mirada en el Señor Jesús, antes de que se subiera al sicómoro, que es un árbol que crece así todo chueco, sí, pero pues, así por eso mismo chueco a veces es más fácil poder subirse, porque qué difícil es subirse a esos árboles que crecen muy derechitos, ¿verdad? ¿Cuántos de chamacos y de chamacas se suben a los árboles? ¿Verdad que los chuecos son más fáciles de trepar, verdad? Porque los derechitos, no, está difícil. Está muy fácil caerse. ¿Sí? Y Zaqueo se subió a ese sicómoro. Pero antes de que él viera a Jesús, antes de que Zaqueo pusiera su mirada en Jesús, Jesús ya había puesto su mirada en Zaqueo, hermano. Zaqueo era buscado por la gracia de Dios desde antes de que supiera que el Señor Jesús iba a pasar por ahí. Antes de llegar al árbol y mirar hacia arriba, Jesús ya sabía dónde y cómo se encontraba la vida de Zaqueo. Cómo estaba su vida, sus emociones, cómo estaba espiritualmente. Jesús sabía, antes de que Zaqueo lo viera, porque Jesús ya lo había visto, que Zaqueo era un hombre que había sido hostigado mucho tiempo en su vida, por muchos. Había sido despreciado por muchas personas. Toda su vida había sufrido el desprecio. Era un hombre pequeño de estatura, que probablemente era una de las mejores argumentos o cosas que podía tomar la gente para burlarse de él. Sí. Un hombre que era odiado por muchos, por multitudes, era odiado, Zaqueo. A quien los demás insultaban y lo insultaban y ellos lo disfrutaban, insultar a esa gente. Hay gente, hermano, que a lo mejor te ha insultado o te está insultando y tú ves cómo lo disfrutan. Y eso duele muy fuerte. Gente que te ha menospreciado, incluso gente que hasta te odia. Y Zaqueo había sido víctima toda su vida de este tipo de cosas. Pero Jesús también conocía el otro lado de la moneda. Sí, también vamos a darle vuelta a la tortilla, hermano. Sabía también el Señor Jesús cada fraude que Zaqueo había realizado. El Señor Jesús tenía conciencia de cada centavo que Zaqueo le había robado a gente pobre, a familias que había dejado sin comida, ¿sí? Que había dejado sin ropa, que había dejado sin casa. El Señor Jesús estaba consciente de esto. Cómo Zaqueo había exprimido a cada comerciante, a cada persona que él estuvo a su alcance ahí en la ciudad de Jericó. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que aún así, el Hijo de Dios, sin ningún pecado, el Señor Jesucristo, que jamás cometió,
se detuvo, ya que Zaqueo estaba ahí arriba del sicómoro, y levantó su vista el Señor Jesús para hacer contacto con el hombre que todos despreciaban. Qué tremendo es esto, hermano. El hombre más importante de Palestina, ¿y qué digo yo de Palestina? Del mundo. Es más, ¿qué digo del mundo? Del universo, de la historia, del pasado eterno y del futuro eterno. El hombre más importante que jamás existió y existirá. El Señor Jesucristo iba pasando por ahí. Y Zaqueo estaba escondido ahí entre las ramas, tratando de verlo. Y a lo mejor la gente no lo veía, porque yo no sé si lo hubieran visto y tal vez lo hubieran apedreado. Acuérdense que era muy odiado, porque era muy odioso. ¿Sí? ¿Usted ha conocido gente odiosa? No diga que sí. Nomás contéstese para adentro. Pero hay gente que, ay, como Zaqueo, son malos. Sí, con M de mucho. Te hacen la vida, te desgracian la vida, hermano. Te han afectado tal vez desde tu niñez. A veces están en la familia, a veces son amigos, a veces son compañeros de trabajo, la esposa, el esposo, los padres, los hijos, los vecinos. Y podemos justificar, intentar justificar nuestro aborrecimiento hacia esa persona y nuestro repudio y decir, es que es así, por eso no lo soporto, la odio. ¿Sí? Pero el Señor Jesús, a ese Zaqueo odioso y odiado, él iba caminando con una multitud, probablemente de cientos de personas, y Zaqueo estaba ahí. No quiero que usted ubique una escena como que de mucha multitud y un arbolito ahí en medio. Debe haber habido muchos árboles. Y no creo que Zaqueo haya sido el único inteligente en subirse a un árbol. Es muy probable que todos los árboles estaban ahí, miren, llenos. Tal vez muchos se subieron a árboles más grandes, más bonitos, más fuertes. Pero Zaqueo se subió a un arbolito humilde, sencillo, en el que menos llamara la atención y que nada más probablemente, mire, el sicómoro no es un árbol que sea muy fuerte como para sostener a varias personas. Pero acuérdense que Zaqueo tenía una característica, que era, así que probablemente el sicómoro solamente lo podía sostener a él. Ese sicómoro, un día, de alguna manera, años atrás, Dios hizo que creciera, pensado y diseñado exclusivamente para Zaqueo. Para ese día que el Señor Jesucristo iba a voltear con Zaqueo y lo iba a ver. Esos detalles de nuestro Padre, hermano, no los podemos comparar con nada. Porque ese árbol no estaba ahí por casualidad. ¿Sabe quién lo hizo crecer? Dios. Y hasta eso tenía un propósito. Y ese día, el hombre más odiado, o uno de los más odiados y odiosos de la ciudad, que tanto se ganó a pulso el odio y el repudio de la gente, estaba ahí buscando al Señor, porque él tenía una necesidad. Y el Señor Jesús, el hombre más importante de todos, se detuvo y levantó su vista para hacer contacto con la mirada de ese hombre que todos despreciaban. El hombre más importante del universo deseaba tanto pasar un rato con Zaqueo
que hasta algo increíble sucedió. El Señor Jesucristo se autoinvitó a la casa de Zaqueo. ¿Qué dice el versículo 5? Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, o sea, bájate rápido, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sí observa? Zaqueo, ¿habrá chance de que pueda quedarme hoy a descansar, a dormir ahí en tu casa? ¿Me podrías recibir, Zaqueo, en tu casa? ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Fíjese, ni siquiera le dijo al Señor: Zaqueo, ¿podrías por favor, si gustas, bajarte del árbol? Cuando gustes, no tengo prisa. ¿Sí? Si quieres más al rato. Y ya que te bajes, platicamos, porque quiero ver si me das chance, ¿no?, de quedarme en tu casa. Aunque sea ahí en cualquier parte, hombre, ahí, nomás que me des chance, pues, ahí, estar ahí en tu casa. ¿Acaso le dijo así el Señor Jesús? Vamos a leerlo otra vez, para que vean cómo se lo dijo. Le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Suena a orden, sí o no? Sí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchos hermanos, el Señor ha tenido tanta misericordia que nos ha hablado así de duro y así de directo. ¿Y sabe por qué? Por dos cosas. Primero, porque Él nos ama. Porque si no le importáramos, no nos hubiera hecho caso. Ahí nos hubiera acabado montados en el sicómoro en el que andábamos. Algunos en un sicómoro, otros en su vida diaria, en sus trabajos, en su matrimonio, en sus hijos, montado en cosas que de este mundo, ¿sí?, que se acomodaban muy bien para uno. Pero Dios, en su misericordia, Él ya tenía planeado desde la eternidad ese día y ese encuentro con Zaqueo. Sí. Y le dijo: es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso es, hermano, que antes de que Zaqueo encontrara a Jesús, el Señor Jesucristo fue el que encontró primero a Zaqueo. Zaqueo no encontró al Señor, él fue hallado por el Señor Jesucristo. Tú y yo no encontramos al Señor Jesús. El Señor te encontró a ti y me encontró a mí. Dile a tu vecino: el Señor Jesús te encontró a ti porque te estaba buscando. Jesús anhelaba ese encuentro, hermano, desde la eternidad. Había esperado una eternidad en el pasado hasta que llegara ese día. ¿Sabe por qué? Porque amaba a Zaqueo. Amaba a Zaqueo. ¿Sabe qué provocaba que Zaqueo fuera así? Malo, ¿sí?, ladrón. ¿Sabe qué era lo que provocaba eso en su vida? La ausencia de Dios. La necesidad de llenar su vida con algo, pero él no sabía con qué. Pero cuando encontró al Señor Jesucristo, dijo: esto es lo que yo estaba buscando. ¿Cuántos hemos sido forzados con ese amor del Señor Jesús? Yo le digo a mi Padre, le digo a Dios: Señor, haz lo que tengas que hacer, Señor, en mi vida. Pero yo le digo así: no permitas que me pierda, que agarre monte, Señor, que me salga de tu redil. Mira, si me tienes que azotar, azótame, Señor. Nomás siempre le digo: Padre, que sea a mí, no, ni a mi esposa, ni a través de mis hijos, ni a través de la congregación, que sea directamente. Y tengo que alabar a mi Padre porque Dios lo ha hecho de esa manera. Ha tenido a bien tener
a consideración esa petición mía. El Señor encontró a Zaqueo. ¿Sabes que el Señor Jesucristo ya había visto a Zaqueo antes de crearlo? Y el Señor ya había determinado dar su vida por él. Qué hermoso nuestro Señor. Porque dígame si esa no es nuestra historia. Desde antes de la creación del universo, el Señor ya había determinado encontrarse un día con nosotros. Tal vez nosotros lo andábamos buscando, pero sabes que nosotros no lo encontramos. Él nos encontró a nosotros. Cuando el apóstol Pablo, antes de que se convirtiera a Cristo, Saulo de Tarso, él andaba buscando a los cristianos para encarcelarlos, los estaba persiguiendo, ¿sí? Pero ¿quién le salió al camino? El propio Señor Jesucristo. Y lo tumbó. Se cayó al piso. La Biblia no dice que de un caballo ni de nada, porque a veces decimos, sí, lo tumbó del caballo. No, ¿cuál caballo? Si la Biblia no dice que un caballo, nomás dice que cayó. ¿Sí? ¿Encontró Pablo a Jesús? No. Jesucristo encontró al apóstol Pablo. Y cuando somos encontrados por el Señor Jesús, la vida, hermano, no vuelve a ser la misma. Y si por tu mente ha pasado la duda de que si, es que a lo mejor yo no soy cristiano, a lo mejor yo no soy salvo, yo quiero decirte que el Señor Jesucristo te ha encontrado a ti. Porque Él lo había diseñado y Él había esperado el momento desde la eternidad para encontrarse contigo. Y este día es un día en el que el Señor Jesús está pasando como pasó aquel día ahí en Jericó. Y allí estaba Zaqueo escondido, no sé si de la multitud, pero él estaba tratando de ver, de encontrar. Él quería vivir algo que no sabía qué era, pero que en su corazón, aquí adentro, sabía que necesitaba. Y lo encontró, porque ese es el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, porque Él nos encontró a nosotros. Ahora, ¿cómo respondió Zaqueo a esta autoinvitación del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo recibió, hermano? Vamos a ver el versículo 6. Entonces él, o sea, Zaqueo, descendió ¿cómo? Yo no sé qué es a prisa, desde arriba de un árbol. ¿Quién se ha bajado a prisa de un árbol? Eso suena, ¿verdad? Sí, casi lo veo que se quería bajar bien, pero hasta se ha de haber resbalado. Y a prisa yo no sé si cayó de espaldas o cayó bien o le ayudaron. No creo que le hayan ayudado. ¿Sí? Lo que sí dice la palabra es que descendió a prisa. ¿Y cómo le recibió Zaqueo al Señor Jesús? Gozoso. Tanto tiempo que la gente lo había traicionado, tanto daño que él había hecho y había recogido ese odio de la gente, tantos que lo habían despreciado, menospreciado, que habían jugado con sus sentimientos, hermano. Tantas ocasiones que lo habían hecho sentir mal. Y ese día, la persona que estaba sobre el planeta, que tenía el amor más grande que jamás haya existido, lo estaba esperando a que se bajara de ese árbol. Dice, y descendió a prisa y le recibió con gozo. Al instante, hermano, que abrió su corazón al Señor Jesucristo, la salvación llegó a la vida de Zaqueo.
Y el alma y la vida de Zaqueo cambió radicalmente. ¿Dónde estaba el deleite de Zaqueo antes de toparse con el Señor Jesús? Antes de que Jesús lo encontrara. ¿En qué se deleitaba? ¿Qué era lo que presumía? ¿Qué era lo que lo llenaba? El poder y el dinero. Y todo lo que el dinero da. Por eso la palabra dice que el principio de todos los males, ¿sí?, es que amar al dinero. Que es cierto, el dinero no es malo. El problema es cuando amas al dinero, cuando creas un amor por el dinero, pero no es por el dinero, es por las cosas que te puede dar el dinero. ¿Sí? Y Zaqueo lo recibió con gozo. Abrió su corazón y abrió su casa. Y quiero resaltar esto que hizo Zaqueo, ¿sí?, porque es digno de reconocerlo. Versículo 8. Vamos a ver qué es lo que hizo Zaqueo. Él restituyó el dinero. ¿Sabe qué significa eso? Regresó el dinero, ¿sí?, que había robado. Pero mire cómo cambió la prioridad de Zaqueo. Les dije ahorita, ¿cuál era la prioridad de Zaqueo en la vida? El dinero. Ahora, versículo 8, vea el cambio que hubo tan tremendo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, número 1, ¿sí?, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Nomás de pura entrada, todo lo que tengo, la mitad, se la voy a repartir entre los pobres. Y luego dice, número 2, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Usted se imagina la cantidad de dinero que tenía como para darle la mitad a los pobres? Y todavía lo que se había transeado en el pasado, regresárselo cuadruplicado. ¿Sabe que probablemente Zaqueo se haya quedado sin nada? Porque no creo que haya transeado 2, 3. Y aparte estaba hablando de toda su vida. Trato de imaginarme, ok, veo esto y digo, no, pues se lee muy rápido. No, pues ya Zaqueo hizo cuentas y dijo, pues tengo, ¿qué le gusta? $100 millones. Órale, $50 millones para los pobres. Pero ya no estaba el Señor Jesús. ¿Sí? Imagínese esto después, ya de esto, de este pasaje, de este momento, de ese día. Al momento de hacer lo que le dijo al Señor Jesús que iba a hacer. Ya le entregó a los pobres, órale, ahí están, $50 millones. Una cantidad de X, no estoy diciendo que sea eso. A ver, pueblo, ahora sí, como dijo aquella, los de 1000, que me transean los de 1000, pónganse, háganme una fila los de aquí. Los de 500, háganme una fila acá. Los de 100, háganme una fila acá. Más que versión cristiana esta, ¿no? Al revés. Aquí no era para quitarles, aquí era para darles. Lo que me hace pensar una cosa. Zaqueo, por ejemplo, digamos que Zaqueo se había transeado a Manuel y le quitó 500 pesos extra. Le cobró los impuestos, pero aparte se lo transeó con 500 y Manuel. ¿Sí? Pero llegaba alguien más, o a lo mejor Manuel, y decía, no fueron 500, fueron 1200. Zaqueo no era alguien torpe, sino que Zaqueo, yo considero que tenía conciencia de todas las tranzas que había hecho. Por eso él sabía cuánto le tenía que dar a cada persona. O dígame si no suena lógico esto que le estoy diciendo. Él sabía. Es más,
Probablemente hasta tenía libros, porque algo que tuvo que haber sido muy bueno, Zaqueo era para la contabilidad. ¿Sí? Entonces, si llegaba Manuel y no, 1200, y Tiara, 1500. Y la suegra, 2000. Y me da la mitad. Zaqueo iba a decir, a ver, no, fueron 500 pesos, pero te voy a dar 2000 porque dije que 4 veces. Imagínense las filotas que había. La Biblia no lo dice, pero por sentido común, hermano, tuvo que haber sucedido algo semejante a lo que estamos comentando, ¿sí o no? ¿Con cuánto se pudo haber quedado Zaqueo? Tal vez se quedó con muy poco económicamente, pero ¿sabe que a Zaqueo no le importó nada de eso? Por una sola causa, porque toda su vida había estado buscando algo que no sabía qué era. Trató de llenar su alma de muchas maneras, a través de muchos placeres que el dinero puede dar, que las riquezas, que el poder presentan al alcance de aquel que los tiene. Y por años hizo esto. Pero cuando él encontró al único que puede llenar la vida de un hombre, de una mujer, él se dio cuenta que todo lo demás, comparado a ese amor, que es el amor que llena la vida, no tiene comparación. Zaqueo dejó todo, hermano, y lo hizo enfrente del Señor Jesús, ese compromiso. No ya después de que se había ido, dijo: Señor, voy a darle la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y a los que me transié se los voy a regresar 4 veces. Qué tremendo. Dígame si usted no ve a un hombre que nació de nuevo ahí. Yo sí. Y no por el dinero, sino porque ¿sabe qué era lo que más amaba en su vida Zaqueo? El dinero. Pero ahora la prioridad en su corazón ya no era el dinero. ¿Sabe a quién amaba más que a nada y a nadie en su vida ahora? Al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nadie lo amó a Zaqueo como el Señor Jesucristo. Y nadie te ama a ti, ni te va a amar a ti, nunca, ni antes ni después, como solamente el Señor Jesucristo sabe amar. Nada te va a llenar. Nada te ha llenado, ni nadie, y te lo puedo asegurar. Podrás haber pasado tiempos buenos con los hijos, con los padres, con los hermanos, en tu matrimonio, en el trabajo, en algún viaje, pero eso no llena el alma, hermano. Porque lo que llena el alma no es algo que entra y salga, es algo que llega, hermano, y jamás vuelve a salir por la eternidad, porque se llama Jesucristo. Y ese amor no se puede comparar con nada ni con nadie en este mundo, es único. Y Zaqueo encontró por fin lo que él tanto estaba buscando. Y ahí en el versículo 8 que leímos, dice: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe qué? El Señor Jesús no le pidió que hiciera eso, o usted encuentra en la palabra que el Señor Jesús le haya dicho: Zaqueo, nomás que, a ver, mijito, repórtese porque usted tiene mucho aquí pendiente. ¿De dónde salió eso? ¿Fue una orden del Señor Jesús? No. Las otras sí. La autoinvitación, ¿sí? Ese desciende rápido, órale, porque hoy voy a ir a tu casa a posar. Esas fueron órdenes. Pero lo que brotó del corazón
de Zaqueo fue el fruto de un cambio genuino en la vida de un hombre que estaba arrepentido. Y el arrepentimiento, hermano, es dejar de hacer aquello que estamos haciendo y que está mal, y comenzar a hacer lo que es correcto delante de Dios. Ese es el arrepentimiento. No era requisito para ser salvo que diera a los pobres y que diera cuadruplicado a los que había engañado. ¿Sí? Ese no era requisito, no se lo pidió el Señor Jesús. Lo que Él dio voluntariamente fue una respuesta de la salvación en gratitud y como muestra de que estaba arrepentido. Y ese arrepentimiento fue público, hermano. Cosa que como iglesia debemos de hacer. Usted y yo no debemos ser hijos de Dios secretos, que nadie sepa. No, Señor, que todos sepan que soy hijo de Dios. ¿Sí? Jesús no le pidió nada a cambio, solamente le pidió una cosa: tener fe en Él. Y aquí es a donde quería llegar, hermano. Sí debió deleitar al Señor Jesucristo que le diera el dinero a los pobres, que retribuyera a los que había robado. Sí debió ser un deleite al alma del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios así lo dice, no porque yo lo crea. Pero sin perder ahí la cita, abra su Biblia en 2 Corintios 9:7 para que vea lo que dice. Tuvo que haberse deleitado nuestro Señor, porque dice la palabra que Él se deleita cuando sus hijos dan, no con tristeza ni por necesidad. 2 Corintios 9:7. ¿Estamos? 2 Corintios 9:7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ¿qué? Ama al dador alegre. Había alegría en el corazón de Zaqueo en ese momento que él dio. Sí, lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesús lo ha de haber visto haciendo eso, y dice la palabra que Él ama al dador alegre. Y sí, cierto, también dice la palabra de Dios, no con tristeza ni por necesidad. ¿Necesitaba Zaqueo hacerlo? No. Y luego dice al principio, cada uno de como propuso en su corazón. Eso de darle la mitad a los pobres y luego pagarle 4 veces a los que había robado, fue algo que Zaqueo propuso en su corazón. No dice que el Espíritu de Dios habló a la vida de Zaqueo. No dice que el Espíritu de Dios lo haya guiado a hacer eso. Son estas cosas, hermanos. Estas cosas son las cosas que Dios está esperando que broten de uno mismo, pero sin tristeza. El Señor se gozó, sí se gozó en eso, pero te aseguro que no tanto, no se gozó más que al ver la fe y el arrepentimiento en la vida de Zaqueo. Estos fueron frutos, una demostración del cambio, una demostración externa de lo que estaba sucediendo en el interior de Zaqueo. Y hasta la fecha, hermano, así suceden las cosas. A veces por dentro traemos unas tormentas tan espantosas en nuestra vida que más tarde en arrimarse a alguien cuando ya estamos diciéndole cosas feas, maltratándole, porque en nuestro interior, hermano, no está el gozo de Dios. Y a veces podemos estar en la peor situación económica,
problemas en la casa, un montón de cosas, pero adentro hay un gozo. Sí. Pero todo esto viene cuando hay fe en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Y hubo quienes se escandalizaron. Nunca falta quien, hermano, va a salir con que, ay, mira, el Señor ni sabe con qué pecador se está metiendo. Se fue a dormir ahí, se fue a meter a la casa del peor de los pecadores. ¿Sí? Nunca va a faltar alguien que diga y que señale. ¿Y sabe quiénes eran los que estaban señalando y diciendo este tipo de cosas? Los religiosos, los que se sentían muy santos, y se escandalizaron de que Jesús entrara. Pero el Señor Jesucristo les dio una respuesta, porque Él conocía lo que había en sus corazones, y la vemos en el versículo 10. ¿Qué le responde el Señor Jesús a todo el pensamiento de esas personas? Él les dijo, es más, desde el 9, Jesús les dijo: hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Le dijo a los demás: también Él tiene derecho a arrepentirse y a ser salvo. Y luego, para darles todavía más en la bocota, les dijo: porque el Hijo del Hombre, y ese hijo viene con mayúscula, recuerde, y ese del hombre con mayúscula también. ¿Por qué? Porque cuando vienen en mayúsculas se está hablando del Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que no estén pensando ni murmurando nada ya. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Qué tremendo, hermano. Él vino a buscar, y esa palabra de que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, buscar, hermano, viene de una palabra que es seteo, con Z, seteo, que significa perseguir, y que da la idea de seguir el rastro, como cuando alguien está cazando a una presa y la va buscando, la va persiguiendo. Sí, va siguiendo el rastro que va dejando hasta que logra encontrarla. Y esto, hermano, nos habla de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que tiene por cada uno de nosotros. Una pasión profunda que Jesús tenía, ¿sí?, para encontrarse con Zaqueo. Y esa misma pasión es la que tiene para encontrarse hoy contigo y conmigo. Con esa misma intensidad, hermano, Él está buscando nuestros corazones. Y tal vez algunos nos encontremos en nuestro sicómoro, en nuestro arbolito. Tal vez estamos ahí. Parece que sí, ahí estamos, sí, estoy viendo al Señor. Sí, crees en Él. Sí, creo. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Qué bonito habla. Wow. Pero ¿sabes qué? Hoy es el día en que su mirada del Señor está buscando tus ojos. Está buscando tu mirada para cruzar esa mirada contigo. Y decirte: ¿sabes qué? Date prisa y desciende. Porque hoy es necesario que yo pose en tu hogar, en tu casa. Pero ya sabes qué, ya no es una casa física. Ahora tu casa en la que quiere posar, la casa en la que Él quiere posar, es esta casa. Tu vida, tu propia vida. Dios, el Señor Jesús, quiere posar en tu corazón. Él es el que inicia. Él es el que nos empieza a rastrear, hermanos, a buscar. Y nos sigue buscando a pesar de cómo nos encontremos. Nos sigue buscando a pesar de lo que estemos haciendo mal, de lo desordenado que está en nuestra vida. Cuando he hablado con algunas personas me dicen: déjame ordenar mi vida primero, tengo unas cosas que arreglar ahí y luego ya voy a entregarle mi vida a Dios. Así no funciona.
Primero hay que entregarle la vida a Cristo para que Él sea el que ordene nuestra vida. Porque nuestras propias fuerzas, ¿sí?, es como estar en una de esos pantanos donde hay arenas movedizas y llega alguien a ayudarte y te dice, déjame sacarte, y te dice, mira, dame unos 15 minutos, ¿sí? Déjame primero acomodarme de todo y salir de aquí para poder... No, espérate. Nuestra vida a veces se encuentra en un pozo. Y la única manera de salir de un pozo es con la ayuda de alguien que está fuera de ese pozo. ¿Sí? Y el único que está fuera de ese pozo es el Señor Jesucristo. Porque ese pozo, ¿sabes quién lo hizo? Nuestros propios pecados y nuestras malas decisiones. A veces es consecuencia no directamente de nuestros pecados. Quiero que sepas que a veces es consecuencia de pecados de otras personas. Padres que han abusado de sus hijos. Amigos que han abusado de la amistad, han traicionado. Esposos que han desgraciado la vida de las esposas a los esposos, padres, madres a los hijos, hijos con los papás, qué sé yo. Y como consecuencia, tu vida ha caído en un pozo del cual has intentado salir de mil maneras. Y tratamos por nuestras fuerzas. Y luego hay gente que acude. Veíamos un anuncio hace unos días, a ver si mi esposa se acuerda más, que decía ahí de uno que arreglaba tu vida o tu matrimonio en ¿qué? Hoy mismo. Hacía que hago que regrese tu pareja hoy mismo. Algo así, ¿verdad? ¿Sí? Y se lee el tarot y se hacen limpias y que no sé qué tanto. Hermano, todo eso es pura mentira. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás con una pala en el pozo, escarbándole para tratar de salir, y lo único que hace uno es hundirse más, hacer más profundo el pozo. Y a veces hacemos eso sin darnos cuenta. Ahí andamos buscando a otros hombres para que nos ayuden. Ay, lo voy a llevar con el psicólogo. Necesitamos terapia. Primero ve con el psicólogo y dile, oiga, mire, ¿es casado? ¿Casada? No, pues que sí. ¿Y vive con su esposa? ¿Vive con su esposo? ¿Sí? Yo necesito una referencia primero, porque si usted va a arreglar mi familia, pues yo primero necesito ver que usted tenga en orden su familia. Y se va a dar cuenta y va a salir corriendo de ahí, se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque ningún hombre es capaz de arreglar el alma de otro hombre. Porque ni siquiera puede arreglar su propia alma. Nadie es capaz de hacerlo. Solamente hay uno y se llama Jesucristo. Por eso Zaqueo tenía la urgencia de encontrarse con Él. Pero oh sorpresa, el que fue encontrado fue Zaqueo y fue encontrado por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Él inicia, Él nos sigue, y lo único que pide es que nosotros nos dejemos encontrar, hermano. Él es lo único que pide, que nos dejemos ser llevados a un lugar seguro, que recibamos por fe la vida que únicamente Él puede darnos. Una vez que por fe hemos recibido la vida, descubrimos que hay una sola manera de vivirla. Y con esto fue con lo que inicié. Solamente hay una manera de vivir la vida realmente, y es por la fe. Por la fe en Cristo, en el Hijo de Dios, en el único Salvador que hay. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6, y apúntalo, no lo abras, apúntalo para terminar ya. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Sí hay que buscar a Dios, aunque Dios es el que nos termina por encontrar. Zaqueo fue encontrado por Cristo porque Zaqueo fue a buscar a Cristo. Pero Cristo le dio la sorpresa de que el que lo encontró fue Jesús a Zaqueo. Así es, solamente la fe, hermano, es la que agrada a Dios. Y es lo único que puede mantenernos. ¿Qué tan importante será en la fe? La fe para el cristiano. Que aquellos apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo día y noche, por meses, semanas y años, viendo milagros, viendo resucitar muertos, le vieron caminar sobre el agua, le vieron hacer cosas tremendas que no están escritas ni siquiera en la Biblia, porque la Biblia dice que no habría manera de que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesús, no cabrían los libros de la cantidad de milagros que hizo Él. Esos discípulos, hermanos, ¿qué tan necesaria será la fe que le dijeron al Señor Jesucristo en Lucas 17:5? Y con eso termino. Le hicieron una petición al Señor Jesús y le dijeron los apóstoles: aumentanos la fe. Pero de eso, el próximo domingo, si Dios lo permite, es de lo que vamos a hablar. Pero hoy quiero que nos detengamos a meditar y que hagamos un alto como lo hizo Zaqueo. Zaqueo paró todas sus actividades, dejó sola su casa, dejó de andar en los negocios que tenía que haber andado, se quitó de perjuicios de que él era el gran Zaqueo, bueno, aunque era chaparrito, pero era un hombre muy importante que tenía autoridad. ¿Sabe que es muy probable que Zaqueo incluso tenía hasta a su servicio soldados romanos para cuidar? Es decir, tenía guaruras, probablemente. La Biblia no lo dice, pero ¿a poco no suena lógico? Todos lo odiaban. ¿Sí o no requería protección? La Biblia no lo dice, pero utilicemos nuestro sentido común, hermano, en esto. Es probable. Dejó todo. Y él dijo: hoy yo necesito encontrarme con ese hombre. ¿Por qué? No sé, solo sé que lo necesito. Y ese día, lo más hermoso es que él no encontró a Jesús. Jesús lo encontró a él, pero él fue a buscarlo. Zaqueo lo buscó. Y yo quiero invitarte. No sé cómo esté tu vida, no sé cómo te encuentres, pero sí sé una cosa. Yo creo que hoy tú y yo necesitamos encontrarnos con el Señor. Y necesitamos buscarle a Él, para que Él dirija su mirada y se cruce con tu mirada. Porque lo único que va a ser el inicio de un cambio verdadero en tu vida. Gloria al Señor. Ponte de pie y vamos a orar. Este día el Señor lo preparó como preparó aquel día con Zaqueo. Y la vida de Zaqueo jamás fue la misma. Y hoy el Señor Jesús te está buscando. Nos está buscando. Ha seguido nuestro rastro. Ha seguido nuestro caminar. Ha visto hasta las cosas malas que hemos hecho. Pero aún y a pesar de eso, ¿sabes qué?
Él está buscándote la mirada en este día. Y tal vez algunos pudieran sentirse con miedo de voltear a recibir esa mirada del Señor Jesús. No quieren voltear. Algunos se han estado resistiendo porque saben que si voltean van a encontrarse con esa mirada del Señor Jesús. Pero Dios, el Señor, está en este lugar y Él te está mirando a ti individualmente, desde los pequeños, ¿sí?, hasta los adultos. Él nos está mirando y está buscando nuestra mirada. Él está buscando tu mirada. ¿Vas a responder esa búsqueda de Él? Él quiere cambiar tu vida en este día. No sé en qué condiciones te encuentres. No sé si te encuentres alejado de Dios. No sé si te encuentras haciendo cosas que sabes que no están bien delante de Dios. Tal vez te encuentras bien delante de Dios, pero sabes que Él te anda buscando para darte instrucciones, para poner en tus manos, en tu vida, cosas nuevas. Y este es el día que Dios ha preparado. Tal vez nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús. Tal vez lo has buscado, tal vez creas en Él, pero nunca le has dicho: Señor, ven a morar en esta casa, en mi vida, dentro de mí, no afuera. Quiero que de mi vida hagas una casa en donde tú vivas. Y si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús en este día, hoy es la oportunidad que Él está abriendo, porque Él está pasando por este lugar. La persona más importante de todos los tiempos, el hombre más importante, está pasando por este lugar y es el Señor Jesús. Y este día yo quiero invitarte a que le entreguemos nuestra vida a Él. Entreguémosle nuestra vida, entrégale tu vida al Señor. Aleluya. Yo no sé cuántos quieran y necesitan hoy un cambio en su vida. Yo sí lo necesito. Porque hay muchas cosas que no están bien en mí, pero yo ando en búsqueda de eso. Y yo sé quién es el único que puede cambiarlo. Yo no sé si te hayan despreciado, maltratado, humillado otras personas, pero sí te digo que el único que va a sanar tu vida este día se llama Jesús. Y su mano está extendida. Y Él te dice lo que le dijo a Zaqueo: ¿sabes qué? Bájate de ahí, de esos pensamientos. Bájate de eso que tú crees. Bájate de eso que tienes, ¿sí?, de esa distancia que has puesto entre tú y yo. Bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo entre a tu vida, que hoy entre a tu casa, que es tu corazón. Dame tu corazón. Y hoy el Señor ha preparado tu vida y tu corazón, y no hay nada ni nadie que se interponga más que tu decisión. Zaqueo descendió apresuradamente y lleno de gozo. Hagamos lo mismo, iglesia. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Él, porque Dios está aquí. Dios está aquí. Y hay gente que ha llegado hasta cierto nivel solamente en su relación con Dios. Y quiero decirte que Dios quiere que tú subas un peldaño más, que profundices más en tu relación, en tu servicio con Él, para Él. Pero es necesario que creas en Él. Es necesario que creas en Él. Estamos hablando de la fe. Y hoy el Señor está extendiendo esa mano y diciendo: aquí estoy, tómate de mi mano y confía en mí. No lo pienses, hazlo.
El altar está abierto, porque este día el Señor quiere cambiar vidas. Y yo sé que hay gente, algunos de ustedes, ¿sí?, que necesitan oración, necesitan hablar con Dios. Yo te invito a que vengas aquí al frente. Yo te invito a que tú tomes voluntariamente, como lo hizo Zaqueo, la decisión de abrir tu casa, tu corazón, tu vida al Señor Jesús, porque Él quiere habitar en ti, Él quiere vivir en ti. Padre, en este día, Señor, queremos presentarnos delante de ti. Yo sé que hoy quieres ministrar, Señor, corazones. Hoy quieres cambiar vidas, así como lo hiciste en la vida de Zaqueo. Que siendo, Señor, una persona, Señor, mala, con defectos, que hacía daño a otros, pero que también sufría, Señor, que también sufría lo que los otros les decían, los ataques de otros. Escuchaba, entraba a su mente, entraba a sus oídos esas cosas que decían de él, Señor. Pero tú, mi Dios, tú, Señor, tu mirada ahí estuvo y lo estuviste cazando, buscando, hasta que llegó el momento, hasta que diste ese paso en el que tú supiste, Señor, que podías voltear y se cruzarían la mirada de Zaqueo con tu mirada. Y hoy, Señor, tú quieres cruzar tu mirada con los que estamos aquí. Y en este día, Padre Santo, estamos aquí, dispuestos a buscarte, a dejar, Señor, que tú nos toques. Quiero pedir a los músicos si pueden pasar, por favor. Aleluya, aleluya. Dios quiere tocar tu vida en este día. El Señor está aquí. Habla con Él. Habla con Él. Cree en Él. Créele a Él. Créele a Él. No crees lo que digan otras personas. Cree lo que dice la palabra de Dios. Cree lo que Él ha puesto de testimonio y está poniendo de testimonio en tu corazón. Porque muchos pueden decir miles de cosas, pero ¿sabes qué es lo que importa? Lo que el Maestro diga, lo que el Señor dice. Puede haber muchas manos extendidas para tratar de ayudarte, pero la única mano que va a lograr ayudarte es la mano del Señor Jesús. Cuando pienso en tu amor, tu fidelidad, perfume a tus pies. Aleluya. Mientras adoramos al Señor, yo sé que todavía hay gente que tiene que pasar a entregar su vida a Dios. Yo sé que todavía algunos están luchando ahí en su lugar y sienten que su corazón late, palpita de manera agitada, porque algo está sucediendo allá adentro, y ese algo que está sucediendo es que Dios está tocando tu corazón y te está hablando. Dios quiere tocar y cambiar tu vida, el resto de tus días. Santo eres santo. Cuando pienso en tu amor. Mientras adoramos al Señor, todos con sus ojos cerrados, el altar sigue abierto, aquí al frente sigue abierto. Entrégale a Dios tu vida, entrégale a Él. Voltea tu mirada y cruza tu mirada con la mirada tierna y dulce del Señor Jesús, porque Él te está buscando hoy. Él te está buscando hoy. Aleluya. Aleluya. Ahí en tu lugar, alaba al Señor y dile: Señor, mi vida te pertenece a ti.
Mi vida te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa mirada tan tierna, Padre. Yo te pido, mi Dios, que aquella alma que está necesitada de esa ternura tuya, en este momento, Padre, pueda sentir tu abrazo. Que en este momento, Señor, pueda sentir como su corazón y algo dentro, Señor, de su alma, algo dentro de su ser, comienza a sentir, Señor, ese calor tuyo, Padre. Toca el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Aquellos que están a la distancia, aquellos, Señor, que están orando, Señor, a la distancia, Padre, en sus hogares, en sus trabajos, en donde están, Señor. Tócales, Padre. Tú estás ahí. Tú estás ahí. Y es tu fidelidad, Padre eterno, solamente. Bendice a cada familia presente, Señor. Bendice a cada familia ausente, Señor. A cada familia a la distancia, Señor, sea tu bendición, Padre. Porque para ti no hay distancia, Dios. Aquellos que están enfermos, que están en desánimo, que están en tristeza, Señor, llénales, Padre. Llénales, aquellos que están siendo, Señor, atacados solamente por obedecerte a ti. Fortaléceles, que perseveren, Señor, que te pongan a ti por sobre todas las cosas, sin importar las consecuencias. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre. Yo te doy gracias porque tu mirada siempre permanece tan fiel. Tu mirada siempre permanece, Señor, sin moverse, sin cambiar, tan dulce, tan tierna. Te damos gracias por todo, Señor. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos en gratitud y te decimos gracias, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa mirada, por voltear a buscar, Señor, nuestra mirada, Dios. Porque creo que recordamos ese día que nuestras miradas se cruzaron y no queremos ver otros ojos más que los tuyos, Señor. Y te damos a ti alabanza, te damos adoración y te damos la gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque solamente tú traes descanso. Aleluya, aleluya. Sigue hablando con Dios. Sigue hablando con Dios. Sigue hablando con Dios. Entonces a veces te levanto mis manos aunque no tengas fuerza. Aleluya, aleluya. Habla con el Señor. Aleluya. Para ti que te sientes o que has sentido que ya no puedes más, yo quiero decirte hoy que Dios está contigo. Si tú te tomas de la mano de Dios, y el domingo pasado hablábamos de esto, puedes tomar tu lugar. El domingo pasado hablábamos de todo el ataque que existe para el creyente, para el Hijo de Dios, y más aún para aquellos que están sirviéndole a Dios en algo. Unos le sirven a Dios con su tiempo al evangelizar, otros tocando, otros cantando, otros predicando, otros le sirven abriendo su casa para hacer reuniones, otros le sirven con ofrenda, con cosas materiales, con dinero para que se puedan, para las gasolinas, para poder hacer cosas. Otros le sirven de tantas maneras que Dios ha puesto algo diferente, una oportunidad que nos ha dado de servirle, ¿sí? Y que es única. Nadie más le puede servir a Dios como tú lo haces, porque Él te ha dado esa gracia, te ha dado ese don, ese talento, ese ministerio.
Y yo sé que muchos estamos pasando como iglesia tiempos difíciles, hermanos, por causa de Cristo. Ya se trata de, fíjense, ya se trata de o quedar bien con Dios o quedar bien con los hombres. Y cuando llegamos a ese punto, ahí va la familia, ahí va el trabajo, hermanos. Ahí va las discusiones que a veces se tienen con los amigos, con la esposa, con los hijos, con el esposo. ¿A quién seguiremos? ¿Al hombre o al Señor Jesús? ¿A quién serviremos? Dijo Josué. ¿A quién vas a servir? Yo no sé ustedes a quién vayan a servir, dijo Josué. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan a quién van a servir. Y yo sé que los que estamos, hermanos, yo sé que tú, con todo y lo que estés pasando, con todo y lo que te está costando, porque te quiero reconocer públicamente, ya será reconocido por el propio Señor Jesús y aún alabado por el propio Señor Jesús en frente de multitudes cuando llegue aquel día. Pero hoy quiero reconocer que el esfuerzo que estás teniendo, que estás haciendo por Dios, porque aquí no es por la iglesia, hermano. Aquí se trata de entre Cristo, de Dios y tú. Eso que te está costando, ese precio que estás pagando por seguirle, por serle fiel y por servirle, ¿sí?, no pasa inadvertido delante de Dios. Y quiero darte una esperanza. Y esta esperanza es que este sufrimiento es pasajero. Nos espera una eternidad con nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos años más vayamos a sufrir? ¿Cuánto vayamos a perder material? ¿Cuánto vayamos a perder en relaciones de amistades, laborales, familiares? Yo no lo sé. Pero si es por causa de seguir a Cristo y agradarle a Él más que a los hombres y a uno mismo, vale la pena. Y quiero decirte esto en el nombre de Dios, que no es en vano tu esfuerzo, porque la palabra así lo dice. La palabra así lo dice y lo reconozco porque sabemos lo que muchos están pasando y lo que están viviendo. Y sabemos lo que les está costando. Pero te doy esta palabra. Persevera. Pelea la batalla. Termina la carrera. Pelea la buena batalla. Termina la carrera. Guarda tu fe. Como dijo el apóstol Pablo. Porque si vale la pena. Y un día se lo podemos preguntar a Pablo. ¿Valió la pena? Bueno, pues entonces usted y yo vamos a saber que sí valió la pena. Pero que el apóstol Pablo nos va a decir, ¿sí valió la pena? Y si valió la pena porque usted y yo somos fruto, ¿sí?, de eso que Pablo sufrió. Porque nosotros venimos del evangelio que predicó el apóstol Pablo a los gentiles. ¿Sí? Así que somos fruto. La gloria del Señor Jesús. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir adelante, hermanos, orando unos por los otros.